25 de diciembre de 1961. Londres, Inglaterra. En una mansión de uno de los hombres más poderosos de Gran Bretaña, nace una niña. La llaman Ghislaine. Su padre, Robert Maxwell, magnate de los medios de comunicación, espía, político, multimillonario, le pone su nombre a su yate de $22 millones. El Lady Ghislaine. Esa niña creció creyendo que existía para servir a un hombre poderoso. Primero a su padre, después a otro monstruo aún más grande. Y el precio de esa necesidad desesperada de existir lo pagaron cientos de niñas que solo necesitaban que alguien las protegiera. Cuando descubrí esta historia y empecé a investigarla a fondo, lo primero que pensé fue que era imposible. Que nadie podía operar así durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera. Que el sistema tenía que haber fallado de una forma extraordinaria para que esto ocurriera. Pero lo que encontré fue peor. El sistema no falló. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. Para proteger a los poderosos. Para silenciar a los débiles. Para que una mujer elegante, educada en Oxford, que vestía Chanel y cenaba con príncipes, pudiera reclutar, preparar y entregar niñas a los hombres más poderosos del planeta durante más de una década, sin que nadie la detuviera. Hoy voy a contarte 4 verdades sobre Ghislaine Maxwell que explican cómo fue posible todo esto. Primera verdad. ¿Quién era realmente el padre de Ghislaine? ¿Por qué su muerte misteriosa en el Atlántico dejó a su hija sin nada? Y cómo eso explica todo lo que vino después. Porque para entender al monstruo, primero hay que entender qué lo creó. Segunda verdad. ¿Cómo funcionaba el sistema que Ghislaine construyó con Epstein? ¿Qué perfiles buscaban? ¿Cómo reclutaban? ¿Cómo normalizaban el horror? ¿Y por qué las víctimas muchas veces no podían escapar aunque quisieran? Tercera verdad. Lo que pasó realmente la noche que Jeffrey Epstein murió en su celda. Las cámaras que no grabaron. Los guardias que dormían. La figura vestida de naranja que subió las escaleras a las 10:39 de la noche. Y los 3 minutos que alguien eliminó del video. Cuarta verdad. Las revelaciones más impactantes de los archivos desclasificados. Los nombres que aparecieron. Lo que Ghislaine pidió ayer desde su prisión en Texas. ¿Y por qué esta historia sigue completamente abierta mientras tú ves este video? Te voy a avisar cuando llegue cada una. La tercera me dejó sin palabras cuando la investigué. La cuarta está pasando ahora mismo. Antes de continuar, si esta investigación te parece importante, suscríbete al canal. Me ayuda muchísimo a seguir destapando historias que otros medios no se atreven a tocar. Y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Vamos con la historia. Para entender a Ghislaine Maxwell, primero hay que entender a su padre. Porque sin Robert Maxwell, sin su muerte, sin su herencia envenenada, Ghislaine nunca habría llegado a Jeffrey Epstein. Y esta historia no habría ocurrido. Robert Maxwell nació en 1923 en un pueblo miserable de Checoslovaquia. Familia judía. Pobreza extrema. Y luego algo peor que la pobreza. En 1944, cuando los nazis llegaron a su pueblo, toda su familia fue enviada a Auschwitz. Su madre, su padre, su abuelo, 3 hermanos, una hermana. Todos murieron en las cámaras de gas. Él sobrevivió porque estaba lejos de casa cuando los nazis se llevaron a los suyos. Años después, ya convertido en multimillonario, dueño de un imperio de comunicaciones, su hijo Ian lo encontró una noche solo en su oficina. Estaba inclinado sobre una pantalla mirando grabaciones documentales de la llegada de prisioneros a Auschwitz. Con la voz quebrada le dijo: «Trato de ver si puedo identificar a mis padres». El hombre más poderoso de la prensa británica. Reducido a un anciano buscando fantasmas en una pantalla, ese trauma lo convirtió en otra cosa. Cambió su nombre. Construyó un imperio de medios. El Daily Mirror. Maxwell Communications. Se codeaba con primeros ministros y presidentes. 1,90 m de presencia que intimidaba a cualquiera. Pero en su casa era un tirano. 9 hijos que sometía a interrogatorios cada domingo. Si no respondían bien, los castigaba. Su esposa Betty declaró que los maltrataba verbal, psicológica y físicamente. Y sin embargo, con una de sus hijas, todo era diferente. Ghislaine. La más pequeña de 9. La favorita absoluta. 3 días después de su nacimiento, su hermano Michael, de 15 años, se estrelló en un coche. Quedó en coma. Nunca despertó. Murió 7 años después. Otra hermana, Karine, falleció de leucemia a los 3 años.
Ghislaine creció a la sombra de hermanos muertos y de un padre incapaz de amar a nadie más que a ella. Y con apenas 3 años le dijo algo a su madre que le heló la sangre. «Mami, yo existo». Recuerda esa frase, porque va a aparecer en los momentos más oscuros de esta historia. Robert Maxwell hizo de Ghislaine su favorita absoluta. Le puso su nombre a su yate de $22 millones. La envió a Oxford. La llevó a cenas con políticos y empresarios. La formó a su imagen y semejanza. Un testigo que vio esa relación de cerca describió una noche en que Ghislaine entró a la oficina de su padre como un torbellino. Maxwell la regañó con furia, pero ella le habló con dulzura, desarmándolo con una sonrisa. Cuando salió, Maxwell se giró con orgullo y dijo: «Ella es como yo». Ser como Robert Maxwell significaba una sola cosa: ser encantador por fuera y despiadado por dentro. Significaba que las personas no son personas, son instrumentos. Y aquí llega la primera revelación, la que nadie cuenta cuando habla de esta historia. El 5 de noviembre de 1991, Robert Maxwell desapareció de su yate frente a las Islas Canarias. Lo encontraron flotando en el Atlántico. La justicia dijo ahogamiento accidental. Ghislaine siempre insistió en otra cosa. Fue asesinado, y tenía razones para creerlo, porque Robert Maxwell no era solo un magnate de los medios. Según múltiples fuentes de inteligencia, trabajaba para el Mossad israelí. Fue enterrado con honores de Estado en el Monte de los Olivos en Jerusalén. El primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, dijo en su funeral algo que nunca se olvida: «Ha hecho más por Israel de lo que se puede decir hoy». 6 directores de los servicios secretos israelíes asistieron a ese funeral. Piensa en eso. ¿Qué hace un editor de periódicos recibiendo honores de 6 jefes de espionaje? Pero lo que descubrieron después de su muerte fue peor que las teorías sobre su asesinato. Maxwell había robado 460 millones de libras del fondo de pensiones de sus propios empleados. Su imperio era una farsa, un fraude monumental. De la noche a la mañana, el apellido Maxwell pasó de significar poder a significar infamia. Y Ghislaine se quedó sin nada, sin dinero, sin el apellido que antes le abría puertas, sin la red de contactos que había construido gracias a su padre. Con 30 años, educada en Oxford, acostumbrada al lujo absoluto y de repente en caída libre, necesitaba reinventarse. Y rápido. Fue la única de los 9 hijos que viajó a recoger el cadáver de su padre. Un testigo que la vio tratar con la prensa esa semana describió algo que no olvidó nunca: ojos secos, compostura perfecta. Mientras el mundo descubría que su padre era un estafador, ella mantenía el control absoluto. Ese control iba a ser su arma más poderosa. Y entonces apareció Jeffrey Epstein. El momento exacto en que se conocieron no está completamente claro. Algunas fuentes dicen que fue en 1992 en una fiesta en Nueva York. Otras apuntan a conexiones anteriores a través del propio Robert Maxwell. Lo que nadie discute es lo que cada uno vio en el otro. Ghislaine encontró en Epstein exactamente lo que había perdido al morir su padre: un nuevo centro de poder, un nuevo hombre rico y poderoso al que servir, un nuevo mundo de lujo y acceso a la élite. Y Epstein encontró en Ghislaine algo que el dinero solo no podía comprar: legitimidad, credibilidad, la llave que abría las puertas que solo se abren para la gente correcta. Porque Ghislaine no era una cualquiera. Era la hija de Robert Maxwell. Tenía el acento británico perfecto, la educación de Oxford, los modales de la aristocracia. Conocía a todo el mundo. Sabía moverse en cualquier círculo. Era exactamente lo que Epstein necesitaba para que su operación pareciera respetable. Y Epstein era exactamente lo que Ghislaine necesitaba para sobrevivir: una sociedad perfecta, basada no en el amor ni en el afecto, sino en el interés mutuo, en la ambición compartida, en una visión del mundo donde las personas, especialmente las personas vulnerables, no son personas, son instrumentos, igual que le había enseñado su padre. Y aquí llega la segunda revelación, la que más me costó investigar porque implica entender cómo funciona un sistema diseñado para explotar a los más vulnerables. El sistema que Ghislaine y Epstein construyeron no era caótico, no era impulsivo, era una maquinaria, una pirámide industrial de explotación con reglas claras, con roles definidos, con un método que se repetía con tanta consistencia que los fiscales pudieron describírselo a un jurado en detalle. ¿Cómo funcionaba? Todo empezaba con el perfil. Ghislaine no elegía a las víctimas al azar.
La seleccionaba con una precisión que estremeció al jurado cuando los fiscales la describieron. Buscaba chicas jóvenes, adolescentes, de familias trabajadoras o rotas, sin red de protección sólida, con sueños accesibles, ser modelo, ser masajista, tener una oportunidad y sobre todo con una vulnerabilidad emocional visible. Chicas que habían sufrido, que venían de hogares difíciles, que necesitaban que alguien las viera. Cuando Virginia Roberts, que después se convertiría en la víctima que destapó todo, le contó a Ghislaine que había sufrido abusos en su infancia, Ghislaine no mostró compasión, mostró interés. Años después, Virginia lo describió con una lucidez devastadora. Eso fue lo peor que pude haberles dicho, porque ahora sabían lo vulnerable que era. Maxwell no la eligió al azar. La eligió porque estaba rota. Ese era el método. Una vez identificada la víctima, venía el reclutamiento. Y aquí es donde el talento social de Ghislaine se convertía en su arma más peligrosa. Ghislaine se acercaba, elegante, amable, con esa voz británica que sonaba a credibilidad y a clase. Hacía una pregunta casual, mostraba interés genuino, creaba una conexión, y entonces venía la propuesta. Siempre razonable, siempre con apariencia de oportunidad legítima. Conozco a alguien que busca una masajista. No necesitas experiencia. Podrías convertirte en modelo. Hay una fiesta donde podrías conocer gente importante. Promesas diseñadas específicamente para las necesidades de cada víctima. Y cuando la chica llegaba a la mansión de Epstein, o al rancho, o a la isla, lo que encontraba no se parecía en nada a lo que le habían prometido. Pero Ghislaine estaba ahí, sonriendo, normalizando, explicando con calma que esto era normal, que así funcionaban las cosas, que era una oportunidad real. Una víctima lo describió en el juicio con una frase que se me quedó grabada. Parecía muy casual, como si fuera normal, como si no fuera gran cosa. Eso me hizo sentir confundida porque no se sentía normal. Esa confusión era deliberada. Era parte del diseño, y el sistema tenía una lógica económica también. A cada víctima se le pagaban $200 en billetes de 100. Si traía amigas, recibía comisión. Una víctima que tenía 14 años cuando empezó, explicó la mecánica con una claridad que estremeció al jurado. Cuanto más permitieras, más ganabas. Así las víctimas se convertían gradualmente en parte del sistema. Empezaban siendo explotadas y terminaban reclutando, no porque fueran malas personas, sino porque el sistema estaba diseñado para atraparlas de esa forma. Y Ghislaine supervisaba todo esto con una frialdad que los testigos describieron como casi clínica. El mayordomo que trabajó 12 años para Epstein en Palm Beach testificó en el juicio sobre las reglas que Ghislaine imponía. Había un manual de servicio: no ver nada, no oír nada, no decir nada. Los empleados no podían mirar a Epstein a los ojos. Tenían instrucciones de ignorar lo que veían. Y lo que veían era suficiente para hundirlos a todos. Ese mayordomo testificó que al final de sus 12 años, Epstein recibía 3 citas de masaje al día. El 98% de las masajistas eran mujeres. Y lo que él tenía que limpiar después dejó al jurado en silencio. Pero lo que más impactó de todo el juicio fue un detalle pequeño. Un detalle que revela mejor que cualquier declaración legal quién era realmente Ghislaine Maxwell. Una víctima que había sido reclutada siendo menor cumplió los 18 años. Y Maxwell la llevó a una habitación. Sobre la cama había un uniforme escolar. Maxwell le dijo: «Pensé que sería adorable si le llevaras el té a Jeffrey con esto puesto». Ese uniforme fue recuperado por el FBI en la mansión de Manhattan en 2019. Seguía ahí después de todo ese tiempo. La agente del FBI que escuchó ese relato dijo que la mujer lloraba mientras lo contaba. Y aquí necesito detenerme un momento. Porque cuando investigaba esta historia, me pregunté muchas veces lo mismo que probablemente tú te estás preguntando ahora. ¿Cómo era posible que esto ocurriera? ¿Cómo podía una red así operar durante décadas sin que nadie la detuviera? La respuesta es incómoda, porque sí hubo personas que intentaron detenerla. En 1996, Maria Farmer, una joven artista que trabajaba para Epstein, fue agredida por él y por Maxwell en una propiedad en Ohio. Denunció ante el FBI. Describió lo que había visto. Entregó nombres. Presentó evidencia. El FBI no investigó. El abuso continuó 2 décadas más. En 2005,
Los padres de una niña de 14 años en Palm Beach denunciaron a Epstein. Un detective local, Joseph Recarey, investigó con una dedicación extraordinaria. Entrevistó a unas 30 chicas. Reunió pruebas aplastantes. Testimonios de decenas de víctimas. Evidencia física de la mansión. Un Rolodex con nombres de adolescentes. Pero cuando el caso llegó al nivel federal, algo se torció. En 2008, el fiscal federal Alexander Acosta ofreció un acuerdo que avergüenza a cualquier sistema de justicia. En vez de tráfico sexual de menores, un cargo federal que podría haberle dado cadena perpetua, Epstein se declaró culpable de un cargo estatal menor. La sentencia: 13 meses en una cárcel de mínima seguridad, con permiso para salir 12 horas al día, 6 días a la semana. Las víctimas ni siquiera fueron notificadas del acuerdo. Una violación directa de la Ley Federal de Derechos de las Víctimas. Y lo peor de todo, el acuerdo incluía una cláusula de inmunidad para cualquier coconspirador potencial, mencionados o no mencionados. Una cláusula diseñada para proteger a todos los hombres que habían participado. El abogado que representó a 65 víctimas lo dijo sin rodeos. Posiblemente el depredador sexual más peligroso en la historia de Estados Unidos. 13 meses por más de 500 víctimas. Epstein salió. Siguió operando. Siguió viajando con menores en su avión privado. Siguió usando la isla. Como si nada hubiera pasado. Hasta que en 2018 el Miami Herald publicó una investigación que reactivó el caso. El 6 de julio de 2019 fue arrestado de nuevo. Agentes del FBI encontraron en su mansión de Manhattan cientos de fotografías comprometedoras de menores en cajas fuertes cerradas con llave. Enfrentaba 45 años de prisión. 35 días después estaba muerto. Y aquí llega la tercera revelación. La que más me perturbó de toda esta investigación. Te advierto algo antes de continuar. Lo que voy a contarte no es una teoría de conspiración. Son hechos documentados por el inspector general del Departamento de Justicia, por registros del FBI, por los propios guardias que admitieron bajo juramento lo que hicieron esa noche, 10 de agosto de 2019. 6:30 de la mañana. Un guardia encontró a Jeffrey Epstein colgando de su litera en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Una soga fabricada con una sábana naranja. La forense dictaminó suicidio, pero cada detalle de esa noche desafía la lógica. 2 semanas antes había intentado quitarse la vida. Lo vigilaron durante 31 horas. Después le quitaron la vigilancia. Su compañero de celda fue transferido el día anterior. Nadie lo reemplazó. Tenía sábanas de más para fabricar sogas. Las cámaras frente a su celda no grabaron. Los 2 guardias que debían vigilarlo admitieron que estaban dormidos, que habían falsificado los registros de supervisión. La noche anterior había hecho una llamada telefónica no supervisada. Dijo que llamaba a su madre. Su madre llevaba años muerta. 2 días antes había firmado un nuevo testamento, transfiriendo toda su fortuna a un fideicomiso. Pero el detalle que emergió con los documentos más recientes es el que más preguntas genera. A las 10:39 de la noche, una figura vestida de naranja fue captada subiendo las escaleras hacia la celda de Epstein. El FBI la describió como, posiblemente, un recluso. Pero analistas independientes concluyeron que el movimiento era consistente con una persona real moviéndose con propósito. Y se descubrió que al video le eliminaron casi 3 minutos. Un ex jefe mafioso que estuvo preso en esa misma celda durante 7 meses declaró en televisión: "No hay forma de que te puedas colgar ahí. No hay nada del techo, no hay nada de la cama". Y varios médicos forenses que revisaron el caso señalaron que las fracturas encontradas en el cuello de Epstein eran más consistentes con estrangulamiento que con ahorcamiento. El hombre que tenía los secretos de presidentes, príncipes, multimillonarios y directores de cine murió en una celda federal donde las cámaras no funcionaron, los guardias dormían, el compañero fue removido el día anterior. Y los 3 minutos más importantes del video desaparecieron. Y ninguno de los hombres poderosos que visitaron su isla, que volaron en su avión, que recibieron masajes en sus mansiones, fue jamás acusado formalmente de nada. Ghislaine Maxwell es la única persona condenada en 30 años de investigaciones con más de 1000 víctimas identificadas. Una sola persona. Mientras tanto, Ghislaine seguía libre. Escondida en una mansión de $1 millón en New Hampshire que había comprado en efectivo a través de una empresa fantasma. El FBI la encontró gracias a rastreo de comunicaciones.
El 2 de julio de 2020 fue arrestada. El juicio comenzó el 29 de noviembre de 2021. 4 víctimas, una tras otra, contaron lo mismo. Maxwell las seleccionó, las preparó, las entregó. La defensa intentó desacreditar a cada víctima. Señaló inconsistencias. Sugirió que buscaban dinero. Pero el jurado no compró esa estrategia. El 29 de diciembre de 2021, después de 5 días de deliberaciones, el veredicto: culpable de 5 de 6 cargos. En junio de 2022, 20 años de prisión. Cuando Maxwell habló brevemente en la sentencia, dijo que empatizaba profundamente con todas las víctimas y que conocer a Epstein fue su mayor arrepentimiento. Una víctima respondió desde el estrado con palabras que no se olvidan. Me preparaste meticulosamente con tu encanto engañoso y después me enviaste a otro monstruo. Mami, yo existo. Esa frase que Ghislaine dijo con 3 años cobra ahora un peso insoportable. Pasó toda su vida buscando que alguien la viera. Es menor que numeral 0. 25 numeral es mayor que primero en su padre. Después en Epstein. Y el precio de esa necesidad desesperada lo pagaron cientos de niñas. Y ahora llega la 4ª revelación. La más reciente. La que está pasando mientras tú ves este video. El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia liberó más de 3 millones de páginas de documentos. La mayor desclasificación de archivos criminales en la historia moderna de Estados Unidos. Lo que salió fue demoledor. Una foto de Epstein sosteniendo un cheque gigante firmado por Trump. Enmarcada. Exhibida en sus propiedades como un trofeo. Fotos de figuras públicas junto a Epstein que nadie esperaba ver en esos archivos. Agendas diarias que mencionaban a empresarios, políticos y figuras del mundo tecnológico. Y entre los documentos más perturbadores, transcripciones de entrevistas con víctimas que describían el reclutamiento con un nivel de detalle que confirma todo lo que los fiscales habían dicho en el juicio. Pero 2 congresistas que revisaron los archivos sin censura en 2 horas descubrieron algo que cambió el tono de todo. El 70 u 80% de los documentos seguía censurado. Y encontraron 6 nombres ocultos sin ninguna justificación legal. Esos nombres fueron leídos en el Congreso. Entre ellos el CEO de una de las empresas más reconocidas del mundo y un multimillonario al que el FBI catalogó como co-conspirador en un documento de 2019 que llevaba 7 años escondido. Un congresista lo dijo con una claridad que resume todo. Si encontramos 6 hombres que estaban ocultando en 2 horas, imaginen cuántos más están protegiendo en esos 3 millones de archivos. Y entonces, desde una prisión en Texas, Ghislaine Maxwell pidió algo. A través de su abogado, ofreció hablar. Plena y honestamente. A cambio de clemencia presidencial, su abogado añadió algo que muchos interpretaron como una maniobra calculada. Dijo que tanto Trump como Clinton son inocentes. Y que solo Maxwell puede explicar por qué. Un analista lo describió así. Es una maniobra deliberada. Está diciendo, compren mi silencio. Pero quiero clemencia. Apela a ambos partidos al mismo tiempo. La respuesta de la Casa Blanca fue que perdonar a Maxwell no es una prioridad, por ahora. Pero mientras tanto, Virginia Roberts Giuffre, la mujer que destapó todo, la que se atrevió a hablar cuando nadie más lo hacía, murió en abril de 2025 en su granja de Australia. 41 años. 3 hijos. Sin haber visto la justicia completa que buscó toda su vida, su familia leyó una carta ante el Congreso dirigida a Maxwell que termina con algo que no puedo quitarme de la cabeza. No fuiste una espectadora. No te engañaron. Fuiste una actriz central y deliberada en un sistema construido para encontrar niñas, aislarlas, prepararlas y entregarlas al abuso. Usaste la confianza como un arma. Eso no es un error. Eso es depredación. Hoy, mientras tú ves este video, hay congresistas leyendo archivos en una habitación del Departamento de Justicia. Hay nombres debajo de barras negras que todavía no conocemos. Hay hombres que caminan libres sabiendo que su nombre está en esos documentos. Y hay mujeres que llevan 30 años esperando que el mundo las escuche. Lo que aprendí investigando esta historia es algo que no esperaba encontrar. Que los monstruos no siempre llegan con violencia. A veces llegan con una sonrisa perfecta, con un acento elegante, con una promesa razonable, y que la persona más peligrosa en toda esta historia no fue el hombre que abusaba. Fue la mujer elegante que abría la puerta y hacía que todo pareciera normal, porque esa puerta no se abre con violencia, se abre con confianza. Ghislaine Maxwell
Cumple su condena en una prisión en Texas. Tiene 64 años. Sale en 2037. Si nadie la libera antes. Mami, yo existo. Lo dijo con 3 años queriendo ser vista. Y construyó una vida entera destruyendo a niñas que también necesitaban que alguien las viera. Esa es la verdad más incómoda de toda esta historia. Que el dolor no justifica nada. Que haber sufrido no te da derecho a hacer sufrir. Que lo que diferencia a las víctimas de los verdugos es exactamente eso. Lo que decides hacer con tu dolor. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no te puedes perder el siguiente video. Vamos a hablar de otro sistema de poder que operó durante décadas en otro país, con otro nombre, con otro escudo de protección. Diferente historia. Mismo patrón. Mismo silencio. Suscríbete para no perdértelo. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te pareció más impactante.